Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Son exactamente las 12 del día, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México a través de la señal de Radio Cañón 760, AM 5518 7760. Ingeniero, qué gusto darte, mejor inicio de semana. Al colega Mejía también, para esta transmisión, donde el actor más importante es nuestra querida audiencia. 5518 7760. Los temas relevantes que considera Radio Cañón para ustedes. El jefe del Ejecutivo López Obrador, Andrés Manuel, refirió que en la actualidad el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es la terminal aérea con mayor número de vuelos de carga en el país. Reprochó la postura de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por oponerse a la elección de los jueces por voto popular, como él sugiere. Que sean más democráticos los jueces es el planteamiento que se escuchó en la Cámara Alta y el presidente lo expuso de esta manera. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros? Hay un procedimiento en todos los casos para elegir presidentes municipales, para elegir gobernadores, para elegir diputados, senadores, gobernadores, presidentes de la República. Hay que reunir ciertos requisitos, hasta de edad, desde luego no tener antecedentes penales y otros requisitos. Pues es lo mismo, se establecen los requisitos, ¿no? Tiene que tener como profesión la abogacía. Sí, maestros o doctores en Derecho es el tema. Los almacenes de la nueva megafarmacia federal costarán 2,000 millones de pesos que se pagarán a Grupo Liverpool, lo informó el presidente López Obrador, entre otras cosas. Y estas fueron sus palabras. Con el almacén, la farmacia, fue un escándalo. El Universal Todos, ¿no? Que era un almacén de Liverpool, pues sí, que se compró. No solo un almacén, son como 2 o 3 almacenes que se compraron, como, no sé, alrededor de 2,000 millones de pesos. Estamos hablando de como 5 zócalos techados para tener todos los medicamentos. ¿Está vacío? Pues sí, está vacío, porque lo acabamos de adquirir. La titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa, Elizabeth Trejo Galán, concedió una suspensión definitiva a la Asociación de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito, con lo que se frena la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Así como lo escuchó, es la Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa, concedió una suspensión definitiva a la Asociación de Magistrados de Circuito. Pues van a seguir con el gasto estruendoso. Las puertas del país están abiertas para aquellas empresas que quieran participar en la explotación del litio, lo refirió el presidente López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional. Lo anterior, tras preguntarle sobre si abordó el tema con el homólogo Xi Jinping en la reunión del APEC. Integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEC, se manifestaron y irrumpieron en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón en Tlapa, Guerrero. El Instituto Nacional Electoral ordenó a los partidos políticos postular al menos 50 candidaturas a diputados federales y 9 a senadurías con personas indígenas, afromexicanas con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexual. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó posponer la transmisión de los primeros promocionales de precampaña de Xóchitl Gálvez, pautados por el PAN y por el PRD, porque en ningún momento aclaran que es precandidata ni que está en medio de un proceso interno para obtener la candidatura presidencial.
La precandidata del Frente Amplio, Gálvez, se lanzó contra el expresidente Fox y aseguró que su lucha es contra la violencia, venga de donde venga. Luego de los dichos de la panista Mariana Rodríguez, esposa del también candidato presidencial Samuel García. Y estas fueron sus palabras. Justo de lo que estamos pidiendo es que no nos vinculen con hombres. Yo soy yo no dependo de ningún hombre, ni mucho menos. Lo que él opine lo hace a título personal, no habla por mí. Eso dijo la aspirante del Frente Amplio. Una ruptura se ve, no lo creo, pero esa fue la señal. La Fiscalía General de la República informó que la residencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en Lomas Besares, permanecerá asegurada y no será devuelta al considerar inaceptable el criterio de la jueza que declaró improcedente la acción de extinción de dominio contra la propiedad. La audiencia de revisión de medida cautelar, un juez de control de Pacho Viejo, Coatepec, allá en Coatepec, amplió por un año más la prisión preventiva justificada por el delito de desaparición forzada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, confirmó que los aspirantes al cargo de ministra de la Suprema Corte fueron citadas a comparecer el día de mañana. Ángel Vargas Rodríguez, secretario particular de la alcaldesa de Acapulco, Avelina Rodríguez, fue destituido del cargo después de ser exhibido por participar en los actos de rapiña registrados tras el paso de Otis. Higinio Trinidad de la Cruz, activista del ejido Nahua de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, al sur de Jalisco, fue localizado sin vida al menos 24 horas después de ser privado de su libertad por un grupo armado en la región de Manantitlán. Y por la madrugada se registró un multihomicidio en la colonia Playa Linda, al norte de la ciudad de Veracruz. De acuerdo con los informes, se trata de 4 personas que fueron asesinadas con arma de fuego en el interior de una vivienda ubicada allá en Playa Sacrificios. Durante el fin de semana, del 24 al 26 de noviembre, un total de 197 personas fueron asesinadas en el país. Vaya cierre de mes, de los cuales 23 ocurrieron en Guanajuato y Oaxaca. Esta última se ubicó en el segundo lugar en materia de violencia letal, con 22 víctimas de homicidio doloso. El Estado de México fue desplazado al tercer lugar en materia de violencia letal durante el pasado fin de semana, con 19 víctimas de homicidio doloso. Seguido Nuevo León con 17 casos y Morelos con 16 personas asesinadas. La sequía alcanzó en el país un nivel no visto al menos en el último lustro del 15 de noviembre en 538 municipios del país. La intensidad era de extrema excepcional, aunado a ello 1,020 municipios. La intensidad era entre moderada y severa, de acuerdo con el monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional. La Secretaría de Salud emite una declaratoria de aviso epidemiológico en México por los incrementos en casos de virus sincital respiratorio, BSR, que se combina con la circulación de otros virus como los que provocan influencias o el COVID-19. Entonces es un intercambio ahí altamente nocivo, por lo cual se sugiere, audiencia, no dejes de usar su cubreboca en el metro e incluso por las calles si usted transita en el centro de la capital del país. Es muy peligroso lo que está ocurriendo ahora, demasiado. Esa es la declaratoria aviso epidemiológico por el cruce de virus derivado de esta temporada invernal que comenzó. En el Valle de México se prevé cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la capital y para el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Y saludo el cambio de guardia de mis amigos ingenieros, por supuesto, y buen día para ambos. Se pronostica por la noche la caída de nieve, agua-nieve, en el Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, La Malinche, el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, lo cual es una noticia alentadora. La temperatura mínima en la capital será de 9 a 11 grados centígrados y la máxima de 20 a 22. Para Toluca, Estado de México, la temperatura en la capital mexiquense de 4 a 6 y la máxima de 17 a 19 grados centígrados. Y en temas de la megalópolis, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
consideró oficialmente como sustraída la acción de la justicia a un alcalde de Toluca, por lo que también solicitó la emisión de una ficha roja y alerta migratoria en caso que pretenda abandonar el país. El colectivo de madres buscadoras Una Luz en el Camino regresó a la zona de La Jusco. Durante una semana trabajaron en la zona para tratar de localizar a sus hijas o hijos desaparecidos. Qué terrible historia. La Dirección General de la Brigada de Vigilancia Animal informa que en el año 2023 se registraron 59 casos de denuncia por maltrato animal en las 16 alcaldías de la capital, lo que representó un incremento del 54% frente al 2022. Y a partir de ayer, domingo 26, arrancaron los trabajos para montar la estación Panteón de Dolores de la línea 3 del cablebús, por lo que se habilitó un carril reversible en Avenida Constituyentes. Este carril irá de Santa Fe con dirección a Chapultepec a lo largo de 500 metros desde la zona conocida como Skate Park hasta el Panteón de Dolores y funcionará en un horario de 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. México presidirá este lunes 27 la sede de las Naciones Unidas, la segunda reunión de los estados parte del Tratado sobre la Provisión de Armas Nucleares, en las que refrendará su rechazo al uso de armas nucleares y la necesidad de eliminarlas en el mundo. Da inicio el cuarto día de tregua en Gaza, durante el cual un total de 50 rehenes y 150 palestinos permanecieron en la zona, la mayoría mujeres y menores de edad, bajo la expectativa para un cuarto intercambio de rehenes, ante la esperanza de una negociación que logre un acuerdo definitivo. El estado de salud del Papa Francisco es bueno, no tiene fiebre y su situación respiratoria mejora después que un problema de inflamación pulmonar le impidió el domingo rezar en el Ángelus de la Plaza de San Pedro. 12:12. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Aquellos sujetos que cuenten con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida, la libertad y seguridad sexuales, como el desarrollo psicosexual, pues simplemente quedan descartados para participar en cargos de elección popular. Quien es precursora de la ley 3 de 3, más o menos un resumen de ello, a ustedes, a través de la cual se modifica el artículo 27, apartado B, numeral 7 y fracción primera, dice que los funcionarios que quieran contender por algún cargo político, pues simplemente de encontrarse esos irregularidades ya no van a participar, y se encuentra vía telefónica precisamente esta tarde la precursora de la ley 3 de 3, Indira Sandoval. Muchas gracias, maestra, por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 El Cuadrante, y buenas tardes para usted. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Federico. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Entonces, ahora que el INE inicia el proceso de cierre de la lista que envían los partidos políticos, maestra Indira Sandoval, de registrarse este caso en alguno de los aspirantes que desean la reelección, principalmente, o los que participarán por primera ocasión, quedan vetados. Así es. Es muy importante saber por qué se llama 3 de 3 y qué incluye, porque además de lo que ya has comentado, incluye otros temas más. Es decir, es 3 de 3 porque incluye 3 nuevos requisitos específicos. Es no contar, efectivamente no queremos ver en las boletas de ningún partido, para ningún cargo público de elección popular, pues a los deudores de pensión alimenticia, sean morosos. Para este caso no se requiere una sentencia firme. Los deudores morosos son aquellos que están inscritos ya en el padrón de deudores de pensión alimenticia, y vemos en un mes que tengan de atraso de acuerdo a la nueva normatividad, ya son declarados morosos. Y eso no implica ningún tema de sentencia. En segundo lugar, los agresores sexuales
incluyendo el acoso y el hostigamiento. Y hacemos énfasis en incluir el acoso y el hostigamiento, porque pues también estas prácticas que parecieran normales, comunes, que han sido naturalizadas y subestimadas, el acoso y el hostigamiento son parte de los delitos que atentan contra la libertad sexual, son agresores sexuales quienes tienen esta condición. Y en tercer lugar, los agresores en el ámbito público, político y privado, es decir, quien agreda en la familia, cualquier modalidad, pero también como violentadores políticos. Y en este caso cuentan las sentencias firmes de carácter administrativo o electoral, ya que hay registros de personas agresoras políticas. Entonces, son nuevos requisitos para los cargos de elección popular, pero esto también aplica para cargos de selección, que son estos nombramientos directos, muchas veces por vía terna, por examen, pero también por nombramiento directo, que le llaman de estructura, o sea, de designación directa. Entonces, nadie en la administración pública, nadie en el Poder Judicial, nadie en ningún órgano autónomo, y tampoco por vía de las boletas electorales. Y decir que pues, es muy grave, porque en el 2021, en el pasado proceso electoral, pues fueron detectados 106 casos por la Observatorio de Todas MX, desde deudores, violadores, acosadores, golpeadores, y es vergonzoso porque ningún partido se libró de tener entre sus filas a personas pues totalmente impresentables. Es un delito la violencia contra las mujeres, y entonces pues yo creo que no debería ser ya esto legislado. La 3 de 3 no tendría que incluso haberse incluido, pero sin embargo es necesario ante la emergencia. Yo le preguntaría a la audiencia, si es mucho pedir que los delincuentes no nos gobiernen, legislen, administren o impartan justicia, porque si están ahí es porque antes no se les había prohibido, y lo que no está prohibido entonces estaba siendo permitido. Pues mire, ya ingresando al terreno de los hechos, maestra, hay dos casos de acoso de diputado y de senador, incluso uno nombrado vicepresidente, Noé Castañón, frente al cual una veintena de colectivos feministas reprobaron su nombramiento, citando el ejercicio de violencia de género contra su exesposa, y ahí hay un amparo también resuelto por una magistrada, pero este es un caso más que notorio, y probablemente se reelija el representante acusado de violencia familiar y con orden de recaptura, como dice en su momento dijo el presidente de la mesa directiva, Martí Batres. Ese es un caso. Y el segundo caso es en el Congreso de la Ciudad de México, en el cual una diputada pues, de Acción Nacional acusó, Luisa Gutiérrez, a su compañero de curul de Morena de acoso. Entonces, me refiero a Nazario Norberto Sánchez, le cito textualmente, la legisladora panista acusa, Luisa Gutiérrez Ureña, acusa a Nazario Norberto Sánchez de Morena por supuesto acoso sexual y tocamientos durante una sesión del Congreso local, y el primer caso es el representante en la Cámara Alta. Este podría ser ya un caso específico de vetar o las candidaturas para la reelección de ambos, o que uno de ellos ocupe la vicepresidencia de la Cámara Alta. Claro que sí, son casos que conocemos, y que incluso en el caso del senador, somos una de las colectivas impulsoras de este pronunciamiento, pero también desde que tomó protesta porque nunca debió haber estado ocupando un escaño, mucho menos ahorita la vicepresidencia. Es muy importante que conozcamos el articulado completo. No solamente se habla de sentencias firmes, se habla de vinculación a proceso, porque eso ya lo incluía la Constitución. Una cosa es que se adhiera a una nueva fracción para los deudores, agresores, acosadores que deciden ocupar un cargo público, y otra cosa es que omitamos lo que ya traía el propio articulado y decía vinculación a proceso. Esto, en el caso de quien ya tiene con una orden de recaptura, es ya alguien que ya
ha pasado por aspectos que vinculan algún tipo de proceso. Y en el caso de la Ciudad de México, que conocemos el caso, además la Ciudad de México acaba en los días pasados, el pasado jueves 23, fue aprobada por unanimidad la reforma constitucional en rango local de la 13 contra la violencia. Es decir, que el corte de los 180 días que mandató la Constitución Federal a todos los congresos a que armonizaran es de que 32 entidades, 27 ya armonizaron los marcos jurídicos. Es vergonzoso que Veracruz, Nuevo León, Morelos, Campeche y Michoacán no lo hayan hecho. Claro que la pregunta es a quién protegen, a quién cuidan. No hicieron ningún mecanismo ni local ni federal. Eso no nos exime. Claro que la reforma constitucional federal habrá de cumplirse, pero para dar respuesta a lo que nos has indicado, claro que es importantísimo este y otros casos que han sido ya denunciados y son visibles, porque no solamente aplica la ley, sino tenemos que estar pendientes de los términos de los lineamientos electorales que emita el INE y que emita cada OPLE, cada instituto electoral local, en materia de registro, en materia de cancelación de candidaturas y en materia incluso de propia violencia política. La 3 incluyó a la violencia política entre sus postulados y le eleva a rango constitucional. Entonces hay muchas vías por las que deben ser filtradas las candidaturas. Los primeros tendrían que ser los partidos en convertirse en filtros confiables y no en coladeras tontas. El segundo tema son las autoridades electorales. Y la tercera instancia, pues va a ser, si se reciben informaciones a la lista de registros, pues la autoridad jurisdiccional en materia electoral, los tribunales electorales. Entonces, para estos dos casos que citas y otros, tendrá que ser bajo el escrutinio de la 3, porque si bien la ley no es retroactiva, no hay cargo vitalicio, y les tuvo que haber aplicado desde antes, pero ahora que se atenderán a registrar, pues tenemos que aplicar todo el peso de la ley. Imagina qué tan grave es en este país que hay 10 agresiones sexuales por hora, 21 feminicidios todos los días, 850 carpetas de investigación por delitos de violencia familiar todos los días, y que solamente 2 de cada 10 niños o niñas que deban recibir la pensión, 2 de cada 10 ya reciban. ¿Qué tan grave es que cuando estos agresores son los que ostentan el poder? O sea, ¿en qué clase de democracia un deudor alimentario puede ser mandatario? Un acosador puede ser legislador, un violador puede pretender ser gobernador, o un golpeador puede ser senador. Entonces, claro que los estándares de la democracia deben ser otros, no se pueden medir solo en votos, y tampoco solo en mayoría. Entonces, es un emplazamiento a toda la clase política. No debe decirles que las mujeres estamos dispuestas a votar por deudores, agresores y acosadores. En segundo lugar, también es un emplazamiento al cumplimiento de nuevas reglas y mecanismos de fiscalización y validación a las autoridades electorales. Este es en el caso de representantes populares, y en el caso de mujeres en una condición abierta, y particularmente a mujeres migrantes, pues también se da este tipo de violencia contra ellas por parte de funcionarios públicos, y ahí que se puede plantear frente a una realidad. Naciones Unidas afirma que México es el país con mayor afluencia de mujeres que emigran de sus países de origen, y que entre 24 y el 80% de las mujeres migrantes y refugiadas en el país experimentan alguna violencia sexual durante su tránsito en la República. Claro que aplica también, porque la reforma dice a la letra: no podrán ocupar cargo, comisión, empleo. Eso significa que aplica para los cargos de elección, de designación y concursos de funcionariado público, y por eso es importantísimo la armonización también en las faltas administrativas y en la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, porque se tienen que inhabilitar a los agresores
deudores, acosadores que cometan y perpetren este tipo de violencia. Entonces, aplica para todos los cargos públicos, desde el mayor, así desde el escalafón más grande, hasta el menor que creamos, que no importa, ahora aquí, todas las personas que tengan un honorario que venga del erario público, es aplicable la normativa. Dado que se extiende un permiso especial para laborar a mujeres extranjeras y sobre todo, este es un tema que no puede pasar inadvertido. La maestra Indira Sandoval, impulsora de la ley 13.3, ya en los temas de trata que pudieran hasta vincularse a las jóvenes que se importa de otros países y se expone en centros de entretenimiento nocturno y de otros fines, con que la empresa extienda un recibo de honorario, ¿sería suficiente, maestra Indira Sandoval, para aplicar sanciones? En este caso, tenemos que entender que el tema de trata es un asunto es un delito grave y se tiene que revisar de otra manera. Aquí el asunto es cuando se ven involucrados funcionarios públicos o de otra índole de mandatarios o autoridades. El asunto es que quiere implicar para todo tipo de delitos que tienen que ver con la pensión para la persona. Yo creo que muchos que no estén compensados ya tienen normatividad, es decir, la trata de personas en este momento en nuestro país es una asunto de emergencia nacional y creo que no se le da el tratamiento adecuado, no se le conoce como crimen organizado. Pensamos que a veces estamos hablando de solo armas, solo drogas, cuando actualmente en el mundo, mundialmente, ya la trata de personas coloca por encima del tráfico de drogas y de armas al tema de trata y tráfico de personas, y no se le ha dado el tratamiento adecuado, pero tampoco el peso político, presupuestal, social y de otra índole como para las autoridades tomar parte en el asunto. Entonces, la pregunta tiene que ver contra se vincula a proceso alguien que tenga un nexo con este tipo de temas, por supuesto que es aplicable la 323 contra la violencia. Le agradezco, maestra Indira Sandoval, tomar la llamada y ser muy clara en el sentido de la investigación o los expedientes abiertos sobre el senador y el diputado local, para que sean estos casos contundentes que se atienden, tengan respuesta y la sociedad esté firme apoyando a la ley de 3x3. Muchas gracias por aceptar la comunicación, maestra Indira Sandoval, precursora de la ley 3 de 3. Gracias a ti, maestro Federico, y si me permite hacerle una invitación. Adelante, por favor. Que hagamos propia la 3 de 3, que ahora que alguien nos toque la puerta o antes de dar un like o compartir algún contenido electoral, nos aseguremos de que esta persona haya cumplido la 3 de 3. La 3 de 3 también se vuelve un nuevo estándar de participación ciudadana, y que la cuidemos mucho, que no permitamos que sea una herramienta de guerra sucia, que no sea un instrumento con el que se quieran quitar adversarios del camino, pero donde no importen los derechos de las víctimas. Es un tema de democracia, de derechos humanos, de justicia y de dignidad humana. Entonces, les invito a que sea un instrumento en favor de la democracia y de los derechos humanos y que todas y todos podamos garantizar que no haya ningún agresor en el poder. Muchas gracias, maestro Federico, a usted y a toda su audiencia. Al contrario, por atender la llamada de Radio Cañón y la audiencia, buenas tardes para usted, maestra. Son las 12:32, no se vaya, hay más información aquí en Radio Cañón. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:34, transmitiendo a través de la señal de Radio Cañón 760 para ustedes. Continúa la polémica respecto a la autonomía del Poder Judicial. Si las magistrados, jueces de distrito, ministros de la Corte, consejeros de la Judicatura, amigas y amigos de la audiencia, deben someterse al escrutinio popular. La opinión de su servidor evidentemente es favorable a ello, esa iniciativa del Ejecutivo, porque es una clase, un grupo privilegiado que no devenga lo de usted, nosotros, es decir, viven en otro mundo y me parece tienen un ingreso mayor al de un juez de la Corte en los Estados Unidos. Vamos a ver ese cuadro
cuánto ingresa, porque allá se le llama un juez de la Corte de Estados Unidos y un ministro, el equivalente de la SCJN en México. Es para que conozca usted lo contundente del dato y las diferencias. A ver, el ministro presidente de la Suprema Corte, vamos a entrar pedazo por pedazo de la información y cómo definen ellos el criterio de sus emolumentos. Claro que esto lo aprueba la Cámara de los Diputados, que sobre todo la ley de presupuesto de egresos de la Federación, ahí es cuando se asigna el ingreso. Que son gente preparada, desde luego que lo son, pero hay otros que llegaron a través de de la recomendación o la imposición por parte de expresidentes, como fue el caso de Enrique Peña con Ortiz Mena, cuyo único mérito fue desempeñarse en el SAT y llevar el apellido de Antonio Ortiz Mena, quien fue el secretario de Hacienda y el único mexicano en ocupar el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero de vuelta al tema, el juez de la Corte en Estados Unidos ingresa mensualmente, a ver si lo rescato aquí y se lo platico a ustedes. La Corte en Estados Unidos se compone de un presidente y 8 jueces. Pueden elegirse por un tiempo indeterminado, hasta su muerte, como ha ocurrido en los últimos años. El artículo 3 de la Constitución estadounidense le otorga a cada persona un delito al derecho a un juicio justo y a un juez competente. Así es como se determina. Y hay un programa de ingreso neto ajustado mensual para cada uno de los integrantes del Poder Judicial en los Estados Unidos. Aquí son 11, 3 más que en la Unión Americana, y vamos a revisar el manual de remuneraciones del Poder Judicial 2022 para conocer este ingreso, porque usted lo ve, puede ver 127,000 o 160,000, pero no es así. Es más por las prestaciones y los fondos que disponen, y de acuerdo con el diario oficial de la Federación, pues ahí está. Vamos a ver el total de los ingresos de los integrantes del Poder Judicial. A ver, el secretario general de Acuerdos, el ministro de conformidad con el artículo 3 transitorio del decreto por el que se reforma el 127, el ministro de la Corte tiene un máximo de 205,000 pesos mensuales, 205,599, esto en el 2024. El secretario general de Acuerdos, secretario general de la Presidencia, coordinador general de asesores, oficial mayor y contralor, 126,000, gana más que el presidente de la República. El coordinador, 124,000. El subsecretario general de Acuerdos, 124,000. El director general titular de la Unidad General, el director de Comunicación Social, para ser muy claro, 122,000 pesos. El coordinador administrativo 2, dictaminador 2, etcétera, o 65,000. Y el secretario auxiliar de ponencia, 79,000, o el secretario de seguimiento de comités, 110,000 pesos. Es lo que devengan, y de ahí hasta el asesor del coordinador administrativo y el secretario auxiliar del secretario de cuenta. En fin, le va dando usted la vuelta. Es una madeja burocrática, y ellos pues tienen... hay un técnico de previsión social y técnico de alimentos en la Suprema Corte. ¿Sabe cuánto devenga el técnico de alimentos? 56,916. Entonces, ahí lo piden varios compañeros que se encuentran aquí, incluido servidor. Pedimos, pues mejor. Pues sí, es que la diferencia es abismal. El técnico, créanme, me voy a un curso de chef de esos rápidos aquí en el Metro Allende y me preparan en 3 meses. Hago mi solicitud en la Suprema Corte. Si fuera el caso de su servidor, amigas y amigos de la audiencia, devengaría 56,000
916 pesos, pero también hay una prestación, las asignaciones adicionales para el técnico de alimentos, el chofer de servicios, el chofer de servicios del magistrado del juez de distrito, devenga 56,916 pesos mensuales, el chofer de servicios. Y la taquígrafa del judicial parlamentaria, 71,385. El asistente de mando superior, 67,483. El secretario auxiliar de acuerdos, 127,408. El director de comunicación social, 112,967 pesos. Esos son los ingresos que en el presupuesto de egresos 2022 aprobó la Cámara de Origen Diputados en beneficio de quienes hacen la tarea de la división de poderes, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ingresos, y aún no encuentro para ustedes, pero buscaré cuánto ingresa un juez, cuánto ingresan los 8 jueces, vamos rápidamente, los 8 jueces de la Suprema Corte estadounidense. Y ya tendrán entonces, amigas y amigos de la audiencia, ese comparativo de los jueces de la Corte en Estados Unidos, y que ganan incluso menos, los 8 jueces de la Corte ganan ganan el doble del técnico de alimentos de la Suprema Corte de Justicia, pero ahí se van, y allá en Estados Unidos la elección la determina la Cámara Alta, y la Cámara, es una consulta a ambas cámaras, y pues sí me parece que hay un exceso aquí que se justifica a partir de la información que proporcionamos a ustedes, sustentada en el presupuesto de egresos 2024, aprobado por los diputados y ejercitado hasta la fecha. 12:42. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Por fin descubrimos para ustedes, audiencia, cuánto ingresa el juez de la Suprema Corte en los Estados Unidos. Y el total anual pues es menor al de los ministros de la Corte en México, con la excepción del Chief Justice, este es el presidente de la Corte, quien ingresa al año 232,600, pero el juez, entre esos 8 que fueron aprobados, ratificados por el Senado estadounidense a propuesta del presidente, son $81,089 anuales, y está convertido en pesos, operación que realizó aquí el maestro Mejía, nos da un total de 1,700,000. Y si usted hace el comparativo, ¿cuánto ingresa? A ver, esto es importante. ¿Cuánto ingresa anualmente? Ingresa por año el ministro de la Corte en México. Ya saben lo que gana un juez, los 8 jueces. No, es el doble. Mientras el juez de la Corte estadounidense devenga 1,700,000, el ministro, como ocurrió con el pasado ministro presidente, percibía anualmente 3,893,570 pesos por concepto de sueldo y otras prestaciones como ministro. Allá no, allá es 1,700,000 pesos. Ahora, la Unión Americana tiene el doble de habitantes que México, tiene 320 millones de habitantes, y México tiene 140 millones de habitantes, es el doble. 160 millones más de habitantes tiene la Unión Americana que México. Y, por ejemplo, ¿cuánto gana la ministra Yasmín Esquivel? En su momento, con un título controvertido, cuestionado,
El ministro de la Corte gana mensualmente 284,500 pesos, y entre las prestaciones más importantes se encuentra el aguinaldo por 585,613 pesos. Eso es lo que va a devengar un ministro de la Corte en los próximos días. ¿Y usted cuánto? Es la pregunta. Pero si quiere estar enterado, esa es la percepción de lo que ingresará Yasmín Esquivel como aguinaldo, 565,613 pesos, y su ingreso mensual neto, 284,500 pesos. Que caramba, esa es la diferencia entre uno y otro. La actual ministra de la Corte, pues es también su percepción, esa es la percepción ya conocida. De acuerdo con datos de la misma Suprema Corte de Justicia, el exministro presidente Saldívar percibía anualmente 3,893,000 pesos, sueldo y otras prestaciones como ministro. Y Piña es exactamente lo mismo, entre otras cosas. Ya nos queda claro para qué sirve el Poder Judicial en México o para qué sirve el Poder Judicial en Estados Unidos. Hay llamadas de la audiencia, una por parte de migrantes que aspiran a postularse a cargos de elección popular por el partido gobernante Morena. El registro de programa de formación para aspirantes a una candidatura de elección popular por Morena para mexicanos en el exterior. A ver, vamos a ver. Y nos dice este grupo que no es cierto, que afirmaron se cerraría el 25 y cuando entraron el 25 ya no era posible fecha. Aspirantes a cargos de elección popular por Morena para el proceso 2023-2024, periodo de registro 10 de enero al 3 de febrero, notificación de aceptación 24 al 31 de enero, duración del curso segundo módulo 10 sesiones, y cierre del curso y entrega de constancias. Ya entendí. Lo que pasa es que el que no se registró al curso de actualización del gobernante partido Morena, pues ya no tendría esa opción, por lo que los trámites iniciaron desde el 10 de enero, en un programa consistente en 2 módulos. El taller de cierre, construcción y defensa de argumentos en defensa de la Cuarta Transformación, y la elaboración escrita y de la ideología y postulados del gobernante partido Morena. Entonces, esa es la historia que vivieron los migrantes que desean postularse a cargos de elección popular. Y algunos ya no lo lograrán, otros sí, pero es la historia de esta semana. Y el INE, déjenme platicar lo que el INE también está informando. Abrió como nunca en la historia la posibilidad para que los mexicanos en el exterior puedan participar en cargos de elección popular. Voy específicamente al dato, y esto es lo que en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, celebrada recientemente, apareció esta nota, y será mayor el número de connacionales que puedan participar en cargos de elección popular, dice en su pasada sesión el Consejo General del INE. Vamos a checar, vamos a revisar puntualmente, pero hay una mayor posibilidad para que por lo menos 30% de las candidaturas que se asignen para diputados federales y senadores queden abiertas para migrantes, personas con discapacidad y de otras manifestaciones. Así que todavía, si no fue por Morena, los migrantes tendrán oportunidad de hacerlo por otros partidos políticos. No sé si los aliados al Verde Ecologista y PT también los incluya. Son las 12:52, pero ese es el planteamiento del INE, del Consejo General del INE. La verdad está un tanto confuso este tema,
y aún no hay una aclaración formal por parte no solo de Morena, sino de los partidos que participan en esta contienda hacia la renovación del poder legislativo. El Congreso de la Unión, 500 diputados y 128 senadores. El presidente López Obrador en su momento planteó una iniciativa para reducir el número de senadores y diputados. Vemos en qué consistió. Aunque también la tomó el PRI en el 2017. En su momento el senador priista Eviel Pérez Magaña presentó una iniciativa para disminuir de 200 a 100 el número de diputados electos por el principio de representación proporcional, pero esta iniciativa corrió y llegó a la presente administración cuando se retomó. Ahí les va, es para reducir a 100 el número de diputadas y diputados de representación proporcional. Son demasiados, 500 también en el Congreso. El Capitol Hill estadounidense tiene menos senadores y menos diputados que en México, los representantes. Pero la reforma planteaba modificar los artículos 52, 53 y 54 constitucionales a través de la iniciativa de la diputada Almadelia Navarrete Rivera, reducir a 100 el número de diputadas y diputados electos de acuerdo con la representación proporcional. Afirmó que la iniciativa se pensó bajo los ejes recomendados por el gobierno del presidente López Obrador, ya que la austeridad en la disminución de 100 diputaciones plurinominales dejaría resultados favorables para futuras legislaturas en términos políticos, sociales y económicos. No se aprobó, pero es muy probable que la siguiente legislatura, la 66 Cámara de Diputados, la promueva y apruebe. La disminución de diputados mejorará los filtros de selección para brindarle al país representantes plurinominales dignos de ser reconocidos como diputados por su trayectoria y al servicio de la ciudadanía. Es el sustento de la iniciativa de Morena en el 2022. Infortunadamente no se aprobó. 100 diputados plurinominales no significaría que una falta de equilibrio en el Congreso. De cualquier manera, por los asientos y escaños o curules escaños que ocupa actualmente Morena, pues tampoco era necesaria la aplicación de esa reforma. Morena tiene en la Cámara Alta, con el respaldo de sus aliados, no la mayoría calificada, pero eventualmente sí aprueban las iniciativas del Ejecutivo y lo realizaron en los 5 años de la presente legislatura. Y lo mismo ocurrió, pero con una diferencia abismal, en la colegisladora, esto es, del 2018 al 2021, con una mayoría amplia, Morena le aprobó al Ejecutivo Federal varias de sus iniciativas, que finalmente culminaron con la Guardia Nacional, de lo que platicaremos más adelante. Entonces ya conoce usted hoy cuánto gana 8 ministros o jueces de la Corte en Estados Unidos, cuánto ganan los 11 ministros de la Corte en México y para qué sirven. Les recomiendo la lectura del semanario The Economist, porque en él se cuestiona la cumbre, el COP28 que realiza Emiratos Árabes Unidos, con relación a los objetivos que se alcanzarán en esta cumbre, y en la que desde la emergencia de los Emiratos Árabes Unidos, allá en el 75, cuando inicia también relaciones diplomáticas con México, de acuerdo con el director de la compañía estatal petrolera, es tender puentes, escuchar a todas las delegaciones asistentes y forjar el compromiso de abatir para el 2030 un 70% los gases efecto de invernadero. Así que a partir de hoy la atención mundial se concentra en los Emiratos Árabes y la voluntad de los jefes de Estado. No va Biden, pero ¿saben por qué no va Biden?
porque hay un malestar de salud que se vio reflejado ayer cuando un joven le dijo algo que observamos en la mañana por la cadena Fox News: oiga, presidente, está usted muy viejo para la reelección. El presidente Biden perdió el control momentáneo del escenario y le dijo: es usted un y las puntos suspensivos, ¿no? Entonces Biden se vio atropellado, y además ni en su partido confían que usted pueda asegurar la reelección. Me parece que fue un francotirador trompeano de verbo, de palabra, y el presidente Biden no lo pudo superar. Pues de esto mismo habla el semanario The Economist, que vale la pena su lectura, y el reportaje especial sobre la transformación de la energía fósil, carbono, dióxido o dióxido de carbono, por una más segura y asequible al medio ambiente. Esto lo trae la revista The Economist. Me parece interesante todos sus reportajes, y también el actual proceso que vive la República Popular de China con el empoderamiento de un líder como es Xi Jinping, algo que no ocurría desde los tiempos de Mao Zedong. Hasta aquí la información en este Radio Cañón 760, 12 a 13 horas. Le invito a continuar con más programación, programas incluyentes, con el colega Miguel Ángel López, su barra informativa, el colega Sarubi por la tarde, y todo un equipo de profesionales que le permitirá a usted generar a través de contenidos toma de decisiones. Gracias, Ineo, por tu apoyo. Gracias al colega Mejía. Siga aquí en Radio Cañón 760. Buenas tardes, mejor inicio de semana. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.